Buenas noches. El Señor siga bendiciendo esta reunión. La realidad que siempre que vengo digo lo mismo. Estamos de vuelta en la casa de papá. Creo que la mayoría saben que en otro tiempo nos congregamos aquí. Y digo que yo no estoy de visita, sigue siendo mi casa. Pero le quiero dar gracias a Dios por permitirnos con Antonio compartir este culto de gloria, de poder, de gracia y de poder sentir por sobre todo la presencia del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Y me gozaba allí donde estaba sentada de ver al siervo. No lo estoy adulando, yo no soy de esa, ni ahí que se me ocurriría. Dios me libre. Pero me gozaba de ver cómo Dios lo sigue sosteniendo, fortaleciendo, llenando de su espíritu y usándolo para gloria y honra de su nombre. Aleluya, sí, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en Jesucristo. Hay poder en la sangre del Cordero de Dios. Gloria a Jesús. Vamos a compartir una palabra. Santo es Jesucristo, el que vive y reina. Y hace unos cuantos días venía a mi corazón antes de compartir esta palabra, el hijo del carpintero. Y una y otra vez era el hijo del carpintero. Y cada vez que venía a mi corazón el hijo del carpintero, el Señor me quebraba. El hijo del carpintero. Bendito sea su nombre. Por eso es que en esta noche nos encontramos en este lugar. Vamos a compartir la palabra en Mateo 13, 53. Yo allí tenía frío, pero acá entró en calor. Gloria a Jesucristo. Y dice Mateo 13, 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a orar por esta palabra. Padre Dios, te damos tantas gracias, Señor, porque no tenemos duda, Dios mío, que tu palabra es clara, es sí, amén y es verdadera. Y vos decís, Señor, que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estás y creemos, Padre, que en esta tarde, Señor, tú has recibido la adoración, la alabanza, la gratitud y la gloria, Dios mío, en medio de este pueblo. Pero, Padre, ayúdanos. Si hay alguna incredulidad en nosotros de poder recibir el milagro que aún tienes para nosotros, Dios, que sea deshecho en el nombre de Jesucristo. Aumenta nuestra fe, Padre, y ayúdanos, Dios mío, a entender tu palabra, porque vos la dejaste por algo, Señor, y es para enseñanza nuestra. Solo a ti, Dios mío, al único que le pertenece, sea toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Dice en el verso 54, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ella de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? En forma despectiva. ¿Quién es este? ¿Qué nos quiere mostrar? ¿De qué se la quiere dar? En el 56 vemos que dice, ¿no están todas
sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene por segunda vez todas estas cosas? ¿Quién es? ¿Qué nos quiere enseñar? En la sinagoga se reunían aquellos que estaban conociendo la Escritura. Pero resulta de que aparece el hijo del carpintero. ¿De qué se la da? ¿Quién se cree que es? ¿Qué quiere demostrar? Y tristemente dice que, aunque estaba en su propia tierra, ¿no? El verso 28, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Por eso oraba para que, si hubiera alguna incredulidad, que el Señor en esta hora la deshaga por su poder. Porque quiero compartir la Escritura en San Marcos, capítulo 5, verso 21. Y que Dios nos ayude a entender cada palabra que está escrita por qué es. Y nos ayude a reflexionar sobre ella. Y dice, pasando 5:21 de Marcos. Pastora, ¿a qué hora nos vamos? No hay problema, nos quedamos de vigilia. Gloria a Dios. Santo es Jesucristo. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando leí esta escritura, procuré llegar de alguna manera, con la ayuda del Espíritu Santo, poder entender la situación de esta mujer, la aflicción de esta mujer. Dice en el verso 26 que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Ya no tenía nada, afligida, triste, amargada, desahuciada. Así se encontraba esta mujer. Y no solamente en lo físico, sino que era considerada una mujer inmunda, excluida de todos. En aquel tiempo era así, era como si fuera leprosa. O sea que tampoco, santo es el Señor, ella podía estar con su familia, no podía tener contención de nadie. No tenía absolutamente nada. Nada. Ni dinero. Cuanto más consultaba a los médicos, peor le iba. Sola. Y así estaba. Pero dice que ¿cuánto tiempo? No fueron 1, ni 2, ni 3 días. Desde hacía 12 años padecía de este flujo de sangre. Pero dice el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, ahí cambió algo. Yo me imagino que cuando esta mujer habrá escuchado que había alguien que a lo mejor podía hacer algo por ella. Ella no lo conocía, pero escuchó. Su oído se abrió. Bendito sea el Señor. Y no sé cómo hizo, porque dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. A ver, una mujer excluida. Me imagino que en ese tiempo ella estaría anémica, 12 años padeciendo este flujo de sangre, sin ayuda de absolutamente nadie, no tenía más nada. Y escucha, yo no sé, dice que multitud, donde hay una multitud no es poca gente. No sé su condición física cómo hizo, pero ella se propuso en su corazón tocar a Jesús.
Porque ella decía, si tan solo tocaré su manto, seré salva. Ella se abrió camino. No le importó qué le rodeaba, no le importó tampoco ese flujo de sangre. Y que a lo mejor muchos la podían haber condenado, sacado de ese lugar. No le importó nada. Ella corrió por su milagro. ¡Qué convicción! ¡Qué convicción que tenía en su corazón! Bendito sea el Señor. Con sus pocas fuerzas se abrió camino, no sé cómo lo hizo. Pero no hubo oposición, no hubo nada que le impidiera para que ella pudiera llegar. Y dice en el verso 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Bendito sea. La fe de ella no fue la misma fe, por eso tomaba el hijo del carpintero, que no pudo hacer milagros en ese lugar por la incredulidad, por la murmuración. ¿Por quién es este? Pero hubo alguien que no tenía fuerza, que estaba excluida de todo y de todos. Hubo alguien que no sé cómo hizo. Se abrió paso y sabía que la única salida que tenía era tocar a Jesús. Ni siquiera va por delante, por detrás. No me imagino cómo habrá extendido su mano, porque ella sabía que si tan solo tocaba el borde, un pedacito, algo, ni siquiera se postró a los pies de él. Bendito Jesús. Aleluya. Dice el verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? A ver, Jesús sabía, porque Jesús lo sabía todo. Jesús sabía que había alguien que lo iba a tocar por una fe, que entre la multitud que estaba ahí no había nadie como esa mujer, sin fuerza y excluida. Y dice que los discípulos que le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Como diciéndolo, pero a ver, ¿qué estás preguntando? Hay una multitud que te está rodeando, que te está empujando, que quieren... Y vos preguntás, ¿quién? Ah, pero Raya la Samanacaya, él sabía que alguien la había tocado de otra manera. Entonces dice que la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Qué verdad le habrá dicho? El Señor ya sabía, por supuesto. Pero ¿qué verdad le habrá dicho? Su vivencia, 12 años padeciendo. Estaba excluida de todos. Y temerosa fue y tocó, sabiendo que el único que podía hacer algo por ella, ay, Sabaracaya, era el Señor Jesús. Pero dice, hemos leído anteriormente, que ella escuchó hablar de él. No es que tuvo un encuentro con él. Ella escuchó y dijo, esta es mi oportunidad. Y no la dejó pasar. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesucristo. Seguramente la fe de muchos, la fe de ella, muchos de los que estaban escuchando ese milagro,
también se le habrá aumentado. ¿Qué me dice en Romanos 10:17? La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tal vez ella, me imagino, no sé, se tiró de rodilla, habrá adorado, habrá glorificado, habrá llorado, no sé qué hizo. Pero los que estarían alrededor habrán escuchado este milagro. Miren, hermanos, me viene ahora a memoria el día que el Señor me liberta. Santo es Jesucristo, y esto fue en mi casa. Pero que yo pude comprobar que el Señor me había libertado fue acá. El Señor usó al siervo. Y estuve atada más de 25 años. Y un día el Señor me liberta. Pero cuando estoy frente al televisor, y mi esposo, que en aquel entonces teníamos video, iba a pasar una película para ver si la compraba, ni me acuerdo cómo era el tema, y yo me siento junto con él a mirar, y aparece la primera imagen, una serpiente enroscada con la cabeza para arriba, cuando yo no podía ni siquiera escuchar la palabra serpiente. He hecho los papelones que ustedes no se imaginan. Y cuando desaparece esa imagen, aparece la segunda imagen de una pareja que va caminando y la serpiente que quiere saltar. Y la realidad que en ese momento me di vuelta, pero por esa cosa de tantos años de vivir en un calvario, atada, porque no conocía que había un Cristo de poder. Aleluya, que liberta, que sana, que salva. Pero cuando me doy vuelta veo que detrás mío hay una Biblia que me habían regalado mis cuñados. Y yo tengo que decir la verdad, tal cual es. No escuché la voz de Dios. Pero en ese momento fue como si el Señor me hubiera quitado el velo de los ojos y me hubiese dicho, yo soy. ¿Cómo no voy a entender en parte esta escritura? Me tomé de la Biblia y me tiré de rodillas y lloré como en mi vida lloré. Porque no podía creer lo que me estaba pasando, ni siquiera se lo pedí a Dios. Porque no sabía, no lo conocía a Cristo. Había hecho la oración de fe, seguramente. El primer día que llegamos, pero no lo conocía. El encuentro con Dios fue ahí, en ese momento. ¿Qué habrá pasado con esta mujer cuando ella siente que el flujo de sangre se le corta? Y de alguna manera me estaba identificando con ella. Cuando ella empieza a hablar, los que estaban alrededor les habrá infundado fe. Gloria a Jesucristo. El verso 34 dice, y él le dijo, a ver, hija. Alguien que estaba excluida. Alguien que no tenía absolutamente nada. No tenía esperanza en nadie. No tenía dinero, no tenía absolutamente nadie. Pero se encuentra, aleluya, con Jesús. Y la primer palabra que escucha es hija. Santo, santo, santo es el Señor. Tu fe te ha hecho salva. Fue tu fe. Fue porque pusiste confianza en mí. Fue porque creíste, escuchaste y creíste, no dudaste, activaste, no te quedaste quieta. Tu fe, fue tu fe la que te hizo salva. Y le dice más, ve en paz y queda sana de tu azote. Qué decisión tan sabia tuvo esta mujer. Recuperó la dignidad.
Ella ahora era alguien. No era alguien excluido, sino que ya era hija de Dios. Ella recupera la dignidad. La tristeza que tenía le cambia en alegría, en gozo. Eso es lo que hace Dios con nosotros. El hijo del carpintero. ¿Quién es este?, decían muchos. Y en algún momento también meditaba sobre el hijo del carpintero. ¿Cuántas veces habrá visto a su padre clavando clavos para afirmar la madera de pronto para hacer silla, mesa? Y él sabía que un día iba a ser clavadas sus manos, iban a ser clavados sus pies. Ese es el hijo del carpintero. Que a alguien le dijo, mira, si puedes creer, solo si puedes creer, verás la gloria de Dios. Nosotros tenemos una lucha muy grande. Y no es solamente nuestra propia lucha entre el espíritu y la carne, entre lo que debemos hacer y lo que queremos. El enemigo tira semillas. Y creemos a lo mejor que es nuestro pensamiento. No, no lo es. Por eso es necesario que tengamos afirmado nuestro corazón en Dios. Pero ese hijo del carpintero también nos dio a nosotros, aleluya, herramientas para estar por este mundo corrupto. Que el sistema de este mundo es terrible, hermano, y lo sabemos, y lo decimos, pero ¿qué armas tomamos si el hijo del carpintero no nos dejó así nomás? Pero nos distraemos. ¿O no les pasa a ustedes que a lo mejor están orando y están en una comunión y sonó el teléfono y se distrajo? Para vivir en contacto con Dios, no nos olvidemos que estamos en guerra. Así lo dice en Efesios. El enemigo siempre va a tirar dardos, pero no nos olvidemos que el hijo del carpintero un día fue al madero. Murió, pero resucitó. Y está a la diestra de Dios Padre abogando por nuestras causas. Bendito sea el Señor. No desmayemos. A lo mejor la respuesta no se llegó ya, pero dice que la oración del justo, justificado por Cristo, más vale no estamos justificados nosotros, no es por nuestra justicia, puede y mucho. O miramos como los pollos para abajo siempre, o levantamos nuestra mirada al cielo, que es donde viene el oportuno socorro, sabiendo, aleluya, que por poco tiempo, solo poco tiempo, aleluya, un poco más. Solo un poco más. Y el que ha de venir vendrá. Aleluya, tenemos promesas de Dios. Pero no nos distraigamos. Y podamos ser como esa mujer que ni siquiera lo conocía al Señor. Escuchó, pero dijo si tan solo tocó. Y ella se llevó su milagro. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Y le damos gracias porque el hijo del carpintero, aleluya, sigue estando en medio de su pueblo como poderoso gigante, peleando, aleluya, él no perdió ninguna guerra, ay, alaba Soa, él es poderoso, él no perdió, pero nosotros tenemos que ser más que vencedores en su nombre, y aquel que no lo entendió, claro que pierde, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros, cada uno, tomemos la armadura que el Señor nos dejó. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga mucho.